Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Y gracias por el cántico. Y primero nos saludamos unos a otros. Hoy Pastor Moon está dando prédica en la iglesia de Mérida. Como saben, desde este verano ha empezado la iglesia de Mérida. Aún no tiene predicador, por eso los pastores se turnan a dar prédica. Por eso oren por la iglesia. Vamos a orar. Dios del amor, gracias por todas las cosas que tú nos estás permitiendo. En tu gracia estamos. Sobre todo, tú nos salvaste por tu gran misericordia. Cuando no merecíamos estar ante ti, tú nos llamaste a través de tu palabra y nos haces permanecer en la iglesia. Aún somos débiles, pero queremos permanecer en ti, confiando en tu promesa. Hoy también estamos reunidos ante tu palabra. Danos el corazón dispuesto para que comprendamos cada vez más tu voluntad. Hoy toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Abrimos Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo desde 14 hasta 26. Santiago 2, desde 14 al 26. Primero yo un versículo y después ustedes alternadamente. 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. (26) Leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y seguimos aprendiendo Santiago. ¿Está encendida la luz atrás? Parece un poco oscuro. ¿Está bien? Vale. Y hoy estos versículos vamos a aprender. Estos versículos salen muchas veces
las palabras de comparación. La fe y obras. La fe y obras. Hoy vamos a pensar este tema, la fe y obras. Título de hoy es La fe sin obras. Entre la fe y las obras, ¿qué correlación tiene, ¿no? Por la fe y por las obras. Es un tema muy principal, ¿no?, para nuestra fe, ¿no? Pues, sobre todo estos versículos que hemos leído sería la parte central del libro de Santiago. Por eso muchos versículos nos suenan. Por ejemplo, 17. Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. También versículo 20. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Comparándose entre la fe y las obras, y así aclara, ¿no? Y sobre todo, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este versículo, puede decir, es un versículo muy controversial, ¿no? Aquí el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Justo la memorización de hoy, aquí Romanos capítulo 3. Ningún ser humano será justificado por las obras. Pero aquí dice, el hombre es justificado por obras, no solamente por fe, ¿no? Parece contradictorio, ¿verdad? La fe o las obras. Por eso en la historia, algunos cristianos despreciaban esta carta de Santiago. Esto contradice a la enseñanza de la Biblia. La Biblia siempre dice, no por obras, sino por la fe. Pero aquí claramente dice, el hombre es justificado por las obras. Por eso hoy pensamos de este tema. Marcando esta página, buscamos Romanos 3:28 para compararnos con otros versículos. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es totalmente contraria, ¿verdad?, con el versículo de Santiago capítulo 2. Y Gálatas, un versículo más, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Leo yo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como Romanos y Gálatas, también esta memorización también, 2 versículos de Gálatas y Romanos habla de lo mismo. La fe es por la fe. Entonces, apóstol Pablo y apóstol Santiago tenían diferente opinión, diferente doctrina, ¿no? Eso tenemos que pensar, ¿no?
Pues, puede haber algún malentendido. Por las obras será justificado, ¿no? Pero eso no es contradictoria, sino estas dos partes, Romanos, Gálatas y Santiago, son como complementaria, ¿no? Yo he citado un artículo sobre esa comparación. Santiago, el libro de Santiago, se centra en la importancia de las obras como evidencia de la fe genuina. La fe verdadera debe expresarse todos los días por las obras. Estas buenas obras demuestran la presencia de la fe y la justificación ante Dios. También este Santiago no fue escrito sobre la fe, cómo se obtiene la fe, sino para los cristianos, cómo andar siendo salvos. Por ejemplo, Santiago tiene 5 capítulos y 108 versículos, entre 108, la mitad, 54 versículos son las frases imperativas, como mandamientos, hazlo, como exhorta a los salvos, cómo debe andar, ¿no? Santiago no está hablando cómo se obtiene la fe para los hermanos, ¿no? Mientras Pablo dice que el evangelio se reciba por dentro, quiere decir por creer. Santiago, que el evangelio se exprese por fuera, por obras. Pablo habla del origen de fe y Santiago, fruto de la fe. Pablo, como ha establecido la base en Cristo, según esa base, Santiago edifica la casa, fe y obras. Por eso, hoy mirando los versículos, vamos a pensar. Volvemos, Santiago capítulo 2, 14. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No? Alguno dice que tiene fe, ¿no? Uno mismo afirma que tiene fe. Pero esa palabra de que tiene fe es fiable, ¿no? Nosotros no podemos confiar en su palabra, porque hay muchos cristianos, todos dicen que tienen fe y piensan que tienen fe. Pero según la Biblia, no todos que dicen que tienen fe son verdaderos. Entre los que dicen que tienen fe, son pocos verdaderos. Es la enseñanza de la Biblia. Cada uno se defiende, ¿no? En el tribunal. Cada uno se defiende de su inocencia. Dos partes contradictorias, ¿verdad? Entonces necesita prueba, ¿no? Evidencia. Su palabra parece correcto, pero la palabra no es suficiente, ¿no? Algunos dicen que tiene fe. Muy bien, su palabra, pero eso no puede asegurar su fe. ¿Cómo se puede comprobar su fe? Yo tengo fe, hay palabra, pero no hay obras. No se nota en su vida. Tiene palabra, pero en su vida no se ve ninguna obra. ¿Es verdadera? Como aquí dice, ¿podrá la fe, esa fe que no se nota, podrá salvarle? No, negativo, ¿no?
no aprovecha. Porque en el cristianismo hay mucha falsedad y engaño. Uno mismo se engaña a sí mismo. Piensa que tiene fe, pero no todos los casos son correctos, ¿no? Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará la fe en la tierra. Esa es la palabra de Jesús, ¿no? Cuando se acerca el fin, será más complicado ver la fe verdadera, ¿no? Hallará la fe en la tierra, pero en el mundo ahora cada vez está lleno de cristianismo. Hay muchos predicadores, muchas prédicas, muchas iglesias, muchos creyentes. Cada uno dice que tiene fe. Pero Jesús dice que será muy difícil hallar la fe verdadera. ¿Cuál es correcto? ¿Esta tendencia del mundo o la palabra de Jesús? La palabra de Jesús. Puede haber mucha fe, como aquí, vana y muerta. Hay palabra, su testimonio, su conocimiento, pero no hay evidencia. No hay evidencia bíblica. Solo hay palabra. Entonces, ¿cómo puede comprobar? Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No? Tiene palabra, tiene conocimiento, discernimiento. Son las palabras, ¿verdad? Son las palabras. Tiene su propio testimonio, pero no hay prueba de que tiene fe verdaderamente. ¿Hay flor? ¿Flor real o artificial? De lejos no puedes saber, ¿verdad? Hay flor real y flor artificial. Parece igual, ¿no? Puede oler también, ¿no? Pero, ¿qué diferencia? Hay vida y no. Abeja no viene a la artificial, ¿verdad? ¿No? Parece igual, pero totalmente diferente, ¿no? Una fe vana, muerta, una fe verdadera. Tiene palabra, tiene testimonio. Yo tengo fe, pero son totalmente diferentes. En una persona creyente tiene su testimonio, dice que tiene fe, pero no tiene olor grato, no huele fragancia, ¿no? Es decir, no tiene obras. Entonces, ¿cómo podemos confiar en esa persona sobre su fe, ¿no? ¿Podrá la fe salvarle? Esa fe no es fe salvada, ¿no? Solo está en su boca. Hay palabra y no hay obra. Por eso dice que esta fe muerta. Aquí versículo 15 y 16. 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dando este ejemplo, Santiago explicó sobre este concepto. Un hermano que tiene necesidad, pero solamente por la palabra, saciaos, calentaos, pero no le da los materiales. Este hermano puede calentarse. No, la palabra no puede calentar, ¿verdad? No aprovecha de nada. Del mismo modo, como este ejemplo, del mismo modo,
uno en su palabra. Yo tengo fe. Yo he experimentado esto. Yo soy tal persona. Yo hago esto. Hay palabra, pero esa palabra no le salva. ¿Qué evidencia tiene? ¿Qué obras? Por las obras podemos ver su fe invisible. Capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe muerta, ¿es la fe o no es fe? Una fe muerta quiere decir no hay fe, no existe fe. Por eso, así explica Santiago. Algunos dicen que tiene fe, pero no hay obras. Hay que comprobar si realmente tiene fe. Eso, para salvación. También, en otra expresión, el hombre es justificado, ser justificado. Hay dos cosas, por la fe o por las obras. Entre dos, ¿cuál es la causa? Fe y obras. Podemos decir, la fe es la causa, origen, causa. Obras por la causa como consecuencia. Consecuencia. La naturaleza como simiente. Por la simiente empieza la vida. La simiente que está bajo la tierra no se ve, pero ya empieza la vida. Con el tiempo, por la consecuencia, hay fruto. Entonces, primero, por la fe es justificado y después por las obras, esa fe es comprobada. Esa relación tenemos que recordar. En el libro de Evangelio sale parábola de las tierras, 4 tipos de las tierras, ¿no? Junto al camino y pedregales, entre espinos y último, buena tierra. Entre 4, solo la última tierra es la fe verdadera. ¿Cómo lo sabemos? Lleva fruto. Por los frutos podemos conocer. Esa última tierra fue la fe verdadera. Las 3 primeras ha sembrado, pero no hay fruto. Entonces, desde ese inicio hay problema. No tiene fe verdadera. Así que al final no hay fruto. Por eso, esa causa, ese origen es importante. Si realmente tiene fe, al final se ve la consecuencia. Uno dice que tiene fe, muy bien, pero ¿por qué no hay obras? Puede que esté muerta esa fe. Tiene testimonio, pero no se ve nada. Entonces hay que dudar desde la causa. ¿De verdad se ha empezado la vida? ¿De verdad si tiene vida? ¿No? Así explica.
capítulo 2, versículos 18 y 19. Santiago 2, 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe es invisible, ¿no? Esa fe invisible, ¿cómo puede demostrar que tiene fe? ¿Cómo? ¿No? Por las obras visibles puede demostrar que tiene fe, ¿no? La palabra no puede demostrar la fe invisible, pero las obras sí, ¿no? Un chico dice que a su pareja, te quiero, ¿no? Hay palabra, pero este chico está saliendo con otra. Entonces, esa palabra, te quiero, ¿es verdadera? Una palabra vana, ¿no? Hay palabra, pero si vemos su obra, está andando con otra, ¿no? Esa palabra no aprovecha nada, ¿no? Una persona dice que tiene fe, pero en su obra no se ve nada. ¿Cómo puede demostrar? No necesita más palabra, sino las obras. Versículo 18, en medio, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puede mostrar fe sin obras? Imposible, ¿no? La fe es invisible, pero si no expresa por las obras, nadie puede saber, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible. Entonces, y luego, yo te mostraré mi fe invisible. ¿Cómo? Por mis obras. Yo puedo mostrar mi fe, no por mi palabra, sino por mi obra. Así puede demostrar, porque se ve esa obra aparente. Como el amor no es visible, pero puede sentirse. De mismo modo, la fe no se ve, pero puede comprobar por las obras. Se nota, sí o sí se nota, si tiene la fe verdadera. Aquí versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí está hablando de fe, ¿no? Todo el mundo dice que cree en Dios. Yo tengo fe. Yo soy cristiano, creyente. Bien haces, ¿no? Pero esa fe les salva, ¿no? Es otra cuestión, ¿no? ¿Por qué? Esa fe, como cree en Dios. También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Los demonios creen 100% la existencia de Dios, pero no tiene ninguna parte con Dios, ¿verdad? ¿No? Yo confío en Dios. También confiar tampoco puede ser una prueba de salvación. Una persona ha experimentado una gran cosa como curación o ha experimentado algún milagro. Por eso fue muy emocionado en su vida. No puede olvidarse. Por eso desde entonces empezó a confiar en Dios. Pero esa confianza tampoco es una evidencia de fe. Los judíos salieron de Egipto. Ellos experimentaron gran milagro de Dios, ¿no? Por 40 años Dios les guiaba, ¿no?, en su protección. Pero ellos no eran de fe verdadera. Ellos vieron el poder de Dios. Temblaban, pero no tenían la fe verdadera, ¿no?
En la época de Jesús hacía muchos milagros. Todo el mundo veía su poder y se asombraba. Pero ellos rechazaron a Jesús. Jesús curó a los 10 leprosos, pero uno solo regresó a dar agradecimiento. ¿Dónde están los 9? 10 fueron sanados, pero uno fue salvado. Por eso no importa su experiencia, qué confianza tiene en Dios. Eso no es prueba. Por eso hay muchas personas que tienen su testimonio, su experiencia, pero puede que no tenga fe, no tenga salvación, porque no hay evidencia bíblica. Capítulo 2, 20. 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hombre vano. ¿Por qué un hombre vano? Dice que tiene fe, pero no la tiene. Solo hay palabra. Entonces, es la fe muerta, vana. No es salvación. No tiene vida. Por eso hay que probar y confirmar su fe, si es correcta según la Biblia. Tiene base firme en la Biblia. Aquí, versículo 21 al 24. Para explicar esto, Santiago dio ejemplos en el Antiguo Testamento. 21 al 24. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí versículo 24. Hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es como para ser justificado, como Romanos y Gálatas dice, el hombre es justificado por la fe, sin obras. Esa fe es para salvación. Para salvación. Por la fe llega salvación. Pero esa obra y salvación, ¿esa obra para salvación o por la salvación? Esa obra por la salvación. Como tiene fe verdadera, como es salvo, por la consecuencia sale obras. Por eso, no por obras es justificado, pero la obra sale por su fe, su salvación. Por eso, si tiene fe verdadera, sí o sí sale obras. Es una serie. Solo una persona dice que tiene fe y luego no hay consecuencia, entonces es muy raro que tiene fe. Si tiene vida y sí o sí llevará fruto. Por eso aquí, para explicar esto,
dio ejemplo de Abraham. Sobre todo hay dos acontecimientos de Abraham para explicar esta relación. Versículo 21, primero. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac. Está comentando este hecho. Ofrecer a Isaac. Y luego, versículo 23, otro acontecimiento. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Estos dos acontecimientos, primero, ofrecer a Isaac, es la obra, ¿verdad? Él se sacrificó, ¿no? Entregando su hijo, es la obra. Versículo 23, cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. 23 está hablando de la fe, creer, ¿no? Entonces, Abraham, ¿cómo fue justificado? ¿Por ofrecer a Isaac o por creer? Pensamos. Entre dos acontecimientos, ¿cuál era primero? ¿Sabe? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Eso es primero? Sí. Génesis capítulo 15 sale este versículo. Cuando Abraham creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Y luego, capítulo 22 sale ese acontecimiento de ofrecer a Isaac. Pues, primero, él fue justificado por creer. Fue contado por justicia. Y luego, como tiene fe, él pudo entregar su hijo. A través de esta entrega, su fe fue comprobada. Marcando esta página, vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos 4, 2. Romanos 4, 2. Leamos juntos. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, Abraham fue justificado por las obras o por la fe. Si hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero él no tiene de qué gloriarse para con Dios, porque fue justificado por la fe. Así aclara en Romanos. Por eso Pablo enfatiza, por la fe es justificado. Y Santiago, ¿qué dice? ¿No? Siendo justificados, siempre acompaña las obras correspondientes. Abraham fue justificado por creer y por sus obras fue justificada, fue comprobada su fe genuina. Volvemos, Santiago capítulo 2, 22. 2, 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Que la fe actuó juntamente con sus obras. La fe verdadera siempre conlleva las obras. Y que la fe que empezó se perfeccionó por las obras. Por las obras es comprobada. Es un proceso en orden. Primero, por la fe. Y en su vida,
sí o sí debe mostrar su fe por las obras. Para entender esto, tenemos que pensar, este Santiago, ¿quién es destinatario principal? Santiago, ¿a quién? ¿A quién? Mira aquí, versículo. Capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus, ¿a qué se refiere? A los judíos, ¿no? Son destinatarios principales. Primeramente a los judíos. Ellos, los judíos, desde nacimiento, tienen este orgullo. Somos especiales, escogidos, pueblo de Dios. Teniendo a Abraham como padre, tienen escrituras, tienen costumbres. Ellos creen en Dios, teniendo ese orgullo. Somos de Abraham. Solo tienen orgullo de ser de Abraham, pero no imitan la fe de Abraham. Por eso, para quebrantar esta equivocación, ¿sois verdaderamente de Abraham? ¿Sabéis qué tipo de fe tiene Abraham? Abraham no solamente tuvo orgullo de su título, padre de fe, sino por las obras su fe fue demostrada. Él no solamente confiaba en el Mesías que vendría, sino esa fe que tuvo Abraham se mostró por las obras. A los judíos, ¿no? Somos de Abraham, pero realmente no tienen fe como Abraham. Pero la fe de Abraham era distinta como vosotros, porque su fe fue demostrada por las obras. Por eso, Santiago a los judíos, citando en caso de Abraham, no solamente os confiéis en vuestro origen como ser de Abraham, sino imitar su fe verdadera, ¿no? Por las obras. Él tuvo obras. Eso depende de los destinatarios, dan enfoques distintos. Por ejemplo, en el mismo lugar, en el seminario, hablamos cómo puede tener fe verdadera en el seminario, ¿verdad? Pero en los sermones dominicales, a los hermanos ya son salvos, la mayoría. Por eso hablamos de la práctica, cómo deben andar, ¿no? Cómo deben andar. Por eso Santiago habla con este enfoque para los judíos creyentes. Capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así concluye. Abraham fue justificado no solamente por la fe. Sí, él tuvo fe. Por fe fue justificado, pero por las obras realmente fue comprobado su fe. Su obra, que entregar su hijo, esa obra, ese sacrificio, provino de su fe, de su fe. Como tuvo fe, luego siguió la obra. Primero, la fe. Abraham no fue justificado cuando ofreció a Isaac, sino cuando creyó a Jehová
le fue contado por justicia. Ya. Vamos a ver Hebreos, antes de Santiago, Hebreos 11. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, ¿cómo pudo ofrecer a Isaac? Aquí dice, por la fe. Su obra provino de su fe. Como tuvo fe, él pudo entregar su hijo Isaac. ¿Qué fe? Él ha recibido la promesa de Dios. A través de su descendencia vendría al Mesías. Vendría el Mesías. Por eso, aunque le matara, Dios le levantaría de nuevo. ¿Por qué? Dios me ha comprometido. A través de Isaac vendría el Mesías. Por eso él no dudaba de ofrecer a Isaac. Como tenía fe, él pudo mostrar sus obras. No por algún sacrificio, por su fervor, sino por la fe, él pudo actuar así. Pues primero, la fe, y después sigue las obras. No solamente palabras. Volvemos, Santiago 2, 25, y otro ejemplo. 25, Rahab. 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, ¿cómo fue justificada? Aquí, por, ¿qué dice? Por fe o por obras. Por obras, aquí pone, por obras, Rahab fue justificada. Vamos a ver. Su obra, ¿de dónde vino? ¿No? Aquí, Rahab, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Por esa obra, ella fue justificada. ¿No? Pero, ¿de dónde viene esa obra? Vamos a ver, Hebreos 11, 31. Leamos juntos. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí, por la fe, su obra de recibir a los mensajeros provino de la fe. Primero, ella tuvo fe. Según esa fe, ella pudo recibir a los mensajeros. Por eso aquí, ella no pereció. ¿Por qué ella no pereció? ¿Por la fe o por las obras de recibir a los mensajeros? Por la fe aquí. Por la fe, ella no pereció con los desobedientes. Por la fe. Para entender, vamos a buscar Josué. Vamos a ver este acontecimiento. Josué capítulo 2. Josué 2, 8. Josué 2, 8 al 11.
Josué capítulo 2, versículo 8 al 11, leo yo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es la palabra de Rahab, recibiendo a los espías, mensajeros. Ella, ¿cómo pudo tener la fe? Como aquí dice, ella oyó la noticia de Israel y su Dios. Dios cómo obró a través de ellos. Por eso ella comprendió el juicio de Dios y tuvo temor. Así que ella pidió la misericordia de Dios. Quiere ponerse del lado de Dios. Pues versículo 9, aquí empieza sé. Ella sabe. ¿Cómo? Versículo 10, porque hemos oído. Versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra. Ella escuchó y pudo conocer a Dios y se arrodilló ante Dios, se humilló, pidiendo su misericordia, ¿no? Como el malhechor al lado de Jesús en la cruz, ¿no? Cuando conoció quién es Jesús y cuando reconoció su miseria, ¿no? Entonces pidió su misericordia, ¿no? Del mismo modo, Rahab, por escuchar, pudo conocer a Dios. Versículos 12 y 13, Rahab: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella primero, escuchando sobre Dios, tenía esa fe. Según esa fe, recibió a los mensajeros. Es un riesgo, ¿no? Porque vinieron las gentes de la ciudad. Pero ella se arriesgó para estar del lado de Dios. Ella no solamente tuvo miedo de la destrucción. Ella mostró su obra. Como creyó verdaderamente, pudo haber esa obra. Como aquí dice, muchos de la ciudad escuchó esa noticia. No solamente Rahab. El pueblo escuchó de Dios de Israel. Ellos tuvieron miedo, pero no todos tenían esa obra. Como ella realmente creyó en Dios, luego, por la consecuencia, actuó, ¿no? Recibiendo a los mensajeros, ¿no? Otros también habrán tenido temor de Dios, pero nadie actuaba, porque realmente no tenían la fe verdadera. Solo tenían miedo, ¿no? Cuando escuchamos seminario, cuando hablamos del pecado y el juicio, todos estarán en temor, pero no todos serán salvos, porque algunos escuchando misma palabra, teniendo temor, pero aún no quiere arrepentirse.
pero algunos realmente se arrepienten. Solo esa persona puede ser salvo. Otros escuchan misma palabra, tenían temor, pero no hay acción, no hay arrepentimiento. Pues aunque escucha hasta el final, ya comprende qué es el evangelio. La sangre me quita el pecado. Muy bien. Pero ha entendido, pero no se ve su fe. Recibe como indiferente. Por eso, con el tiempo, se aparta. ¿Por qué? Desde el principio no era salvo. Escucha misma. El pueblo de Rahab escuchó lo mismo, pero solo ella recibió con fe. Por eso hubo la obra recibiendo a los mensajeros. Por eso una obra verdadera provino de la fe genuina. Así explica Santiago. Rahab, sí, tuvo fe, oyendo y conociendo a Dios, pero por sus obras fue justificada, su fe verdadera. Volvemos, Santiago capítulo 2, 26. Santiago 2, 26. Leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este versículo muy conocido, ¿no? El cuerpo, tenemos cuerpo, pero sin espíritu ya está muerto, ¿verdad? Cuando sale su espíritu, solo queda cuerpo. Entonces es la muerta. Una persona muerta y una persona viva, si están tumbadas, parecen iguales, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Pero totalmente diferentes los dos. Hay dos personas que dicen que tienen fe, tienen misma palabra, testimonio parecido, pero uno tiene obras, otro no tiene obras. Aquí dice, sin obras, muerto. Por eso, a los miembros de la iglesia, la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Aunque estáis en la misma congregación, en misma palabra, examinaos. Por fuera, parece iguales, pero por dentro, ¿cómo puede demostrar su fe genuina? Muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo puedes mostrar tu fe sin obras? Imposible. Si tienes fe verdadera, muéstrame con tus obras. Así exhorta. Si realmente tiene fe, debe haber sus obras para que vean. Es el fruto. Vamos a ver Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 21 al 23. Hechos capítulo 11, versículo 21 al 23. Leo yo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En Antioquía fue predicado el evangelio por los hermanos esparcidos.
Pues en principio solamente a los judíos y luego a los nativos. Por eso empezaron a nacer los salvos en Antioquía, un nuevo lugar. Esa noticia llegó a la iglesia de Jerusalén. Los hermanos escucharon esa noticia. Allí en Antioquía, actualmente Siria, nacieron los salvos, ¿no? Había mucha alegría, ¿no? Pero así no termina. Cuando empiezan a ser los salvos, la iglesia apoya, ¿verdad? Por eso envió como misionero, aquí Bernabé, un apóstol, envió a Bernabé a Antioquía, ¿no? Cuando fue a Bernabé allí, ¿qué habrá hecho? Habrá escuchado su testimonio, cómo creyeron en el Evangelio. Cuando escuchó su testimonio, su fe, era muy bien. Su testimonio muy correcto. Por eso aquí vio, versículo 23, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Por escuchar el Evangelio, ellos habrán sido salvos. Por eso se regocijó. A los salvos que dan testimonio, apóstol Bernabé dio consejo que permaneciesen fieles al Señor. Permanecer al Señor se refiere, ya permanecen en la iglesia, junto con los salvos, ¿no? Entonces, después, versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia de Antioquía, con los nuevos salvos. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de comprobar su testimonio, su salvación, y Bernabé se quedó allí en la iglesia de Antioquía con Pablo, aquí Saulo y luego Pablo, quedándose un año en la iglesia. Aquí dice iglesia, se refiere a los salvos recién nacidos. Allí se quedaron un año enseñando a los discípulos, a los hermanos salvos. Por eso, pasando un año, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un año después, se les llamó cristiano. Se les llamó, quiere decir, otros les veían, son cristianos, porque salía sus obras por fuera. Ellos mismos, ya somos salvos, no dijeron así. Otros les llamaban cristiano, pasando un año, ¿no? Entonces ellos, ¿cuándo fueron salvos? ¿Un año antes o un año después? ¿Cuándo fueron salvos? ¿Antes o después? Mitad, mitad. Fueron salvos por la fe cuando escucharon. Un año después, un año antes. Y luego, cuando vino Bernabé, quedándose un año, ellos permaneciendo en la iglesia, en la enseñanza. Al final se les llamó cristianos. Fue comprobada su fe, que empezó hacia un año, ¿verdad? Eso, ser justificado por la fe, por escuchar. Como ellos fueron salvos ya, con el tiempo, sí o sí, se muestra su obra. Se notaba, se les llamó cristianos. Por eso para los salvos, primera obra, primera obediencia que debe mostrar su fe es permanecer en la iglesia, ¿no? Es el mandamiento del Señor, permaneced en mí. Pero uno dice que tiene fe, dice que es salvo, pero se aparta.
yo llevo bien con mi Señor, pero no permanece. Permanecer en la iglesia será primera obra que debe mostrar un salvo que tiene fe, ¿no? Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Leamos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando escucho el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, entonces ya es salvo, ¿no? Ese momento, cuando oísteis y creísteis la palabra del Evangelio, ese momento ya es salvo. Pero desde ese día empieza crecimiento, ¿no? Y luego lleva fruto. Es el proceso. Primero, por la fe es justificado y permaneciendo en el Señor, luego lleva fruto. Debe haber este proceso. Uno solo tiene su testimonio. Yo fui salvo cuando escuché ese evangelio. Y luego no hay nada. Esa fe verdadera, Santiago dice, la fe muerta. Tiene tu palabra de que tienes fe. Pero, y luego, nada. ¿Quién puede asegurar su fe? Yo el año pasado visité a mi país, ¿no? Y yo vine aquí hace 7 años. Antes de venir aquí me encargaba un distrito de la iglesia. En aquel momento una hermana que llevaba vida cristiana siempre me pedía oración de su marido, que era ateo y muy duro, ¿no? Por eso todos los hermanos sabían de su marido, siempre daba petición, ¿no? Y justo antes de venir aquí, ese marido recibió la salvación y fue muy fiel en la reunión. Yo quedando unos meses y vine aquí, ¿no? Y pues a veces me acordaba de ese hermano, porque él fue salvo muy firme y su forma se convirtió totalmente, quedándose en la reunión, ¿no? Pasando muchos años, el año pasado, cuando visité, ese hermano que recibió ese marido, ya se encargaba como presidente del distrito de mis padres. Ahora está cuidando a mis padres. Yo vi su salvación hace más de 7 años y escuché su testimonio. Y por eso me alegré, ¿no? Pero ahora, viendo su vida fiel en la iglesia, teniendo constancia, tengo más confianza de su fe, ¿no? Porque él no solamente tuvo su testimonio, sino en su vida está mostrando sus obras, ¿no? Por eso, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros este evangelio en palabra, y luego lleva fruto y crece también en vosotros. Vosotros se refiere a la iglesia. Estando en los hermanos, crece y lleva fruto. Ese fruto se ve. Todo el mundo puede ver su fruto, su cambio, ¿no? Esa fe es justificada, comprobada.
Por eso en la fe con obras, sobre todo, debe estar en la congregación, con los hermanos salvos verdaderos, en la congregación verdadera, ¿no? Por eso, si tienen fe, no solamente den testimonios. Yo comprendí así, sino muestren su fe por sus obras. Primero, permaneciendo fieles en el Señor, en la iglesia, en vosotros. Entonces algunos dicen, ¿cómo me puede juzgar sobre mi fe? ¿No? Solo Dios me puede saber, me puede juzgar, pero vosotros no me podéis juzgar. Así se enfada algunos. Por preocupación, a veces damos consejo que escuche el seminario otra vez, pero se molesta. Nadie me puede juzgar de mi fe, ¿no? Como por las obras estás juzgándose, ¿no? Así dice, pero puede, ¿no? Es necesario e importante el consejo y exhortación. Ese consejo sincero, ¿no? Por el amor está dando este consejo, que comprueben su fe, porque su obra, su vida da mucha preocupación, ¿no? Nos preocupa, ¿no? Entonces no podemos dejarlo por amor. A veces damos consejo. Y ahora mi mujer está viajando en Corea. Justo la semana que viene hay boda de su hermano, aún no salvo. Y su familia tiene mucho problema en fe, ¿no? Ella recibió hace más de 20 años, pero su familia no avanzaba en la fe, no es salva, ¿no? Solo mi suegra recibió la salvación justo antes de venir aquí. Ella recibió la salvación muchas veces, ¿entiende? En principio se oponía mucho a su hija por la fe, pero luego, poco a poco, con mucha insistencia, después de casamiento, también intentábamos. Por eso escuchaba muchas veces, algunas veces, yo comprendí. Y luego otra vez, escuchando, esta vez comprendí. Por eso ha recibido muchas veces salvación, ¿no? Pero justo antes de venir aquí, parece que recibió verdaderamente, como de voluntariamente. Ella escuchó y nos contó su fe. Y luego venimos aquí. Pero siempre nos preocupábamos de su fe. Ella está sola. Ella va a iglesia, nuestra iglesia en su ciudad. Pero como ya es mayor, a veces le daba pereza, también se quejaba. A veces viene y no viene. Participaba en el servicio y luego se quejaba. Y por eso siempre nos preocupamos de ella. Dice que ya es salva. Como ha escuchado tantas veces, puede dar testimonio, puede explicar qué es el Evangelio, qué creyó, ¿no? Pero esta vez, aprovechando este momento, mi mujer participó en el retiro con su madre, mi suegra. Y por eso su iglesia, los hermanos de la iglesia también se preocupan mucho de mi suegra, ¿no? Viene la iglesia los domingos, reunión de distrito, pero se preocupaba de su fe, ¿no?
Pues esta vez los hermanos le atendían para que escuchen bien. También le preguntaban sobre su salvación y personalmente, por eso ella se molestó, porque siempre me pregunta así, ¿no? Pero en este retiro hubo reunión grupal de su iglesia. Hubo una invitada en el retiro. Ella, escuchando ese seminario, fue salva, recibió la salvación. O sea, ella, nueva invitada, dio testimonio con alegría, ¿no? Muy claramente dio testimonio. Entonces mi suegra me pareció muy rara. Yo nunca he tenido esa alegría, ¿no? Que es diferente, ¿no? Por eso ella tuvo como curiosidad o interés. Por eso, y después, escuchando el Evangelio, hay dos palabras de Evangelio, ¿verdad? No, por eso, escuchando ese Evangelio de esa noche, pero ella no contó de este cambio de sentimiento. Después de escuchar última palabra, ella con mucha alegría contó a su hija, a mi mujer: ahora yo comprendí eterna redención. Yo antes, solo por ti, yo decía que había recibido la salvación por agradarte o también por molestia, pero ahora yo soy salva, ¿no? Ella con alegría. Antes no tenía ese testimonio real, ¿no? Y ella, como aunque había recibido salvación muchas veces, nunca ha sido bautizada. Pero ella no quería meterse en el agua fría, ¿no? Pero esta vez, ella con mucha alegría: yo quiero bautizarme. Por eso ella se bautizó, ¿no? En este retiro. Por eso esa valoración de los hermanos con preocupación hay que escuchar con sinceridad. Por amor de mí, están diciéndome, ¿no? Si lo rechaza, no tendría esta oportunidad. Pero si permanece en la iglesia, el Señor a cada uno le dará misericordia, ¿no? Por eso, no digan, no importa la valoración de otros, la calificación de otros, yo tengo fe. Aunque me digan cualquier cosa, yo estoy seguro de mi fe. No piensen así. Tendrás algo raro, no hay obras, parece la fe muerta, por eso están diciendo, ¿no? Por eso siempre debemos comprobar nuestra fe. Si tiene testimonio, pero no hay obras, hay que comprobar. Dice que es salvo, pero ya no está en la iglesia. Vive tranquilamente en otro lado. ¿Será la fe? ¿Podrá esa fe salvarle? Imposible. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, al lado. Filipenses 4, 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Leamos juntos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí salen los nombres de colaboradores de fe con apóstol Pablo, ¿no?
Aquí mencionando los nombres, versículo 3. Así también te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Aquí Evodia, Sintique, Clemente y los demás colaboradores. En última parte, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apóstol Pablo aseguró que ellos están registrados en el libro de la vida. Apóstol Pablo se aseguró de su fe. Algunos dicen, ¿cómo puede juzgar la fe de otras personas? No podemos juzgar 100%, pero si hay algunos que tienen su testimonio, su fe, puede contar su fe y luego, si tiene obras, podemos asegurarnos, ese testimonio es verdadero. ¿Por qué? Mira su vida, su obra, ¿no? A ellas, las hermanas, colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? Primero, debe tener testimonio correcto. Por eso compartimos nuestro testimonio de salvación, ¿no? Porque salvación es común. Pero debe tener el contenido principal. ¿Cómo fue salvo? ¿No? Por eso primero, por la palabra, por la fe. Conocemos, pero eso no es el fin. Y después debe haber su vida correspondiente, las obras. Porque el apóstol pudo asegurar su fe, no solamente por escuchar sus testimonios, sino aquí, estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Su vida demuestra, ellas combatieron por el Evangelio con apóstol Pablo. Apóstol Pablo, conociendo su vida, cómo llevaba su vida en lucha, en fe. Por eso pudo asegurar su fe. Por eso su fe fue justificada por las obras, ¿no? Por eso, como hoy Santiago capítulo 2, el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Eso significa, si tiene la fe verdadera, debe mostrar por las obras. Las obras no pueden ser el medio de salvación, pero eso debe ser la evidencia de que tienen fe, ¿no? Eso no por la palabra, sino por las obras. También 1 Pedro, a las mujeres, hablando del matrimonio, sujetaos a vuestros maridos que no creen en la palabra y como sujetaos para que sean ganados no por palabras, sino conducta, ¿no? Nuestra vida, nuestra obra tiene poder para evangelizar. No solamente dando testimonio, no luchando con doctrinas, por las obras sean ganados. Por eso, como la fe sin obras, muerta. Pero la fe con obras, viva, ¿verdad? Viva, en funcionamiento, ¿no? Activa, ¿no? Por eso Santiago está hablando de este tema. No solamente tengan orgullo de que han sido salvos ya. Debe mostrar, muéstrame, ¿no? Con tus obras. Así explica. ¿Han entendido bien? Vamos a orar. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Somos salvos por tu gracia. Y por tu gracia estamos en la iglesia. Cada vez danos el corazón humilde, que siempre estemos en ti.
Tú nos has salvado esperándonos que crezcamos a tu nivel. Así que haznos humildes para que aprendamos de ti. Gracias por permitirnos nuestra iglesia, también por usarnos como instrumento de predicar el evangelio. Hay muchas almas perdidas. Danos la valentía para predicar el evangelio y también haznos ejemplos para ellos. Y ya quedan 2 semanas para seminario en nuestra iglesia. Haznos unidos por el evangelio. Haznos combatir juntamente por el evangelio con los hermanos. Y también envíanos las almas que buscan tu verdad. Y sabemos que cada vez queda menos para tu venida. Queremos aprovechar este tiempo tan precioso sin perder nada. Cada momento, despiértanos y corrígenos. Y también gracias por usarnos por tu evangelio. Están predicando muchas iglesias, muchos hermanos, y donde quiera estén predicando, siempre está con ellos y que muestre tu gran obra. Y si hay algunos miembros que tienen dificultad de su vida, ayudarles y darles la recuperación. Y también que comprendan tu propósito de esa aflicción. Gracias por permitirnos la reunión de hoy. En el nombre de Jesús, que nos ama siempre, hemos orado. Amén.